resulta difícil, al menos para mí, decir si esta operación de descrédito contra mi persona obedece exclusivamente a una operación política de la izquierda y de sus socios, pensada básicamente para ganar en los medios y para ganar en las redes aquello que no han logrado ganar en las urnas. Ni mi currículum ni mis calificaciones han sido falseadas ni falsificadas. Repito, ni falsedad ni falsificación. Muy buenas noches y bienvenidos a las noticias de Intereconomía. Es miércoles 4 de abril y acabamos de escuchar la comparecencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, donde ha echado balones fuera. Ha negado en todo momento haber falsificado su currículum académico, ese máster, ese posgrado, y Cristina Cifuentes ha comparecido para intentar aclarar todas las incógnitas que sobrevuelan sobre el máster que cursó en la Universidad Pública Rey Juan Carlos I. Una comparecencia en la que, como era de esperar, la oposición le ha acorralado. Alba Vila, buenas noches. Muy buenas noches, Gonzalo. Han pedido su dimisión, así como todo tipo de explicaciones ante unos interrogantes que Cifuentes no ha conseguido despejar. La presidenta madrileña considera que todo lo que rodea la polémica de su máster es una operación política para desestabilizar su gobierno. Asegura que su máster fue legal y real y que ni hubo falsedades ni se falsificó nada. Este caso tiene tres simples lecturas. Si Cifuentes cambió o le cambiaron las notas de su máster o del posgrado que estudió, debería dimitir por una cuestión de higiene democrática. Es decir, si mintió, que se vaya. Si por el contrario todo esto es una enorme manipulación y sobredimensión de la izquierda de nuestro país, debería ser más convincente a la hora de demostrar que sí cursó ese máster, que sí obtuvo esas calificaciones y que sí realizó ese trabajo final tan polémico. Que lo enseñe y Santas Pascuas. Lo único claro es que la oposición quiere su cabeza y ya ha planteado, por tanto, una moción de censura. Más noticias en nuestro sumario. Diferentes artistas de la plataforma No Callaremos han apoyado públicamente a los raperos Pablo Hasél y Elgio. Ambos están condenados a prisión por delitos de enaltecimiento del terrorismo. Han asegurado que, a pesar de ser encarcelados, no se van a callar ante un régimen al que califican como enemigo de la democracia. En página judicial, los cabecillas de la Gürtel han pedido al Supremo que se anule el caso por las escuchas ilegales de Garzón. Y es que el que fuera juez grabó conversaciones de acusados y abogados en prisión y fue inhabilitado por ello. Dicen los implicados en la trama que estas grabaciones contaminan la investigación. Agentes de la Policía Nacional han detenido a Hervé Falciani por una orden de arresto emitida por las autoridades de Suiza. Estaba acusado de 4 delitos según el Código Penal helvético: espionaje financiero, violación del secreto bancario, violación del secreto comercial y apropiación de datos relativos a clientes. Entre otras cosas, por hacer públicas las cuentas de más de 130.000 personas, clientes del banco HSBC. Es precisamente en Suiza donde se encuentran huidas las dirigentes independentistas Ana Gabriel de la CUP y Marta Rovira de Esquerra Republicana. La pregunta, la gran incógnita que habrá que desvelar, es si esta detención de Hervé Falciani guarda algún tipo de relación con la euroorden publicada sobre Rovira y sobre Ana Gabriel. En sucesos, 3 personas han resultado intoxicadas leves por la inhalación de humo en un incendio en el barrio de Lavapiés, en Madrid. El fuego se originó pasadas las 9 horas de esta misma mañana y bomberos y policías consiguieron rescatar a 7 vecinos y desalojar por completo el edificio. De momento se desconocen las causas. Se abre en Kenia una grieta que divide el continente africano en dos. Después de varias semanas de lluvias, inundaciones y temblores, son varias fracturas de hasta 15 metros de profundidad, 20 de ancho y largos kilómetros de extensión. En los próximos 2 meses, ante la previsión de fuertes lluvias, las grietas podrían extenderse. En el plazo de decenas de millones de años, el continente será separado. Pasaban las 4:30 de esta tarde cuando Cristina Cifuentes ha defendido en la Asamblea de Madrid que la polémica en torno a su máster se debe a una operación política de la izquierda con el único fin de desestabilizar el gobierno que ella preside, el de la Comunidad de Madrid. Al mismo tiempo, la líder del Ejecutivo regional ha defendido que es completamente legal el curso que cursó, que en ningún momento supone o supuso ampliar su grado universitario. Cifuentes ha defendido su tesis, pero sin el trabajo
del fin de máster, que no lo ha enseñado. Resulta difícil, al menos para mí, decir si esta operación de descrédito contra mi persona obedece exclusivamente a una operación política de la izquierda y de sus socios, pensada básicamente para ganar en los medios y para ganar en las redes aquello que no han logrado ganar en las urnas. Ni mi currículum ni mis calificaciones han sido falseadas ni falsificadas. Repito, ni falsedad ni falsificación. Y un título que a mí no me aportó ningún nivel académico que yo ya no tuviera previamente antes de su realización. Conviene que esto lo sepan. Y esto es así, señorías, porque mi licenciatura en Derecho ya se corresponde con el nivel de máster del Marco Español de las Cualificaciones para la Educación Superior, el MECES, según establece el propio Ministerio de Educación. Cristina Cifuentes, contundente en su primera intervención. Enseguida escucharán los detalles más concretos. Esto, digamos, que ha sido una valoración política de la campaña de acoso y de derribo que dice que está sufriendo. Pero antes de nada, vamos a recordar el caso, a repasar la historia completa de este polémico máster. María Matos, danos fechas, datos concretos. Buenas noches. Buenas noches. Pues hemos realizado una cronología poniendo todas las informaciones en su lugar desde el inicio del máster hasta hoy. Esta historia, como vamos a ver, dura 7 años concretamente. Y vamos a empezar por el día que comienza ese máster. Ese día que vamos a ver aquí, como lo decimos, el 22 de septiembre. Es un máster, como vamos a ver ahora, de Derecho Autonómico. Se trata de un título oficial del Ministerio de Educación necesario para poder presentar el doctorado. Y vamos a ver sus características. Como vemos aquí, es presencial. Se necesitaban 60 créditos y tiene unas 1000 horas entre las clases, entre los estudios y entre los trabajos que hay que realizar. El horario, los jueves por la mañana, los jueves por la tarde, los viernes por la tarde y los sábados por la mañana. Y vamos a pasar ya al 21 de diciembre, fecha en la que Cifuentes se matricula oficialmente. 7 días después paga las tasas de su matriculación, pero si nos fijamos en las fechas nos damos cuenta que está fuera de plazo, que esa matrícula es 3 meses tarde, es decir, que todos sus compañeros ya llevaban todo un trimestre de curso. Y nos vamos hasta junio de 2012, son los exámenes y los profesores ponen las notas. Cifuentes consigue en su expediente 5 sobresalientes y un no presentado, una asignatura con no presentado. Todo esto a pesar de que sus compañeros dicen que nunca la vieron en clase ni tampoco presentarse a los exámenes. Y atención ahora a esta fecha, al 2 de julio. Es el día de la exposición de ese TFM, aunque anteriormente parecía como no presentado, ahora tiene una nota de un 7,5, un notable. Pero resulta que esa fecha pues es bastante extraña por varios motivos. Uno, que como requisito para poder presentarse al TFM había que tener todas aprobadas y recordamos que ella tenía un no presentado. Más asuntos de ese día, supuestamente ella estaba coordinando un dispositivo policial por la celebración de la Eurocopa que acababa de ganar esa selección española de fútbol. Y también ese mismo día todo el departamento que la examinó estaba en Aranjuez, es decir, a 50 kilómetros de distancia, inaugurando un curso de verano de la universidad. Y vamos a continuar, vamos hasta el día 20 de noviembre de 2012, día en el que Cifuentes paga las tasas de la universidad, las tasas de ese máster para volver a presentar el TFM, porque en esta fecha aún no aparecía como presentado. Y ya 2 años después nos vamos ahora hasta ese 23 de octubre de 2014, una funcionaria, amiga de Cifuentes, Amalia Calogne, pues le entra en el sistema informático de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y cambia los no presentados de la asignatura y también el no presentado del TFM por 2 notables. Vamos a escuchar. Debido a una mala transcripción en la introducción de las notas en la plataforma informática de los mencionados profesores aquí presentes, las 2 calificaciones quedaron como no presentados en julio del 2012. Escuchábamos a Javier Ramos, el rector, el día 21 de marzo, quien también estaba acompañado de estas 2 personas que vamos a ver aquí. Enrique Álvarez Conde, director del máster, y Pablo Chico, profesor también de esa universidad que le había puesto un no presentado en aquella asignatura. Ambos con cargos en el PP. Álvarez Conde, un alto cargo de Rajoy. Y el profesor también colocado en el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón. Y ese mismo Álvarez Conde quien envía una acta falsa de evaluación de ese trabajo de fin de máster y es ese mismo documento que enseña Cifuentes ese día dando explicaciones. Un acta del trabajo de fin de máster
un acta que está firmada por las 3 miembros del Tribunal Calificador con la fecha de la evaluación, que fue el 2 de julio de 2012, y la calificación del trabajo, que por cierto es aquí un notable. Bueno, esa firma que decíamos que era supuestamente falsa, la están comprobando, y 5 días después de esa explicación anuncia una querella criminal contra los periodistas del diario.es. Y hasta hoy, pues no se ha vuelto a saber nada de ella. Bueno, gracias María. Esto, insisto, es la cronología, los hechos, las fechas. Esta mañana salían a la luz nuevas informaciones en torno a este máster. El acta que comentaba María, que presentó Cristina Cifuentes como prueba de su máster, tiene supuestamente 2 firmas, como les decíamos, falsificadas. Se trata del documento que ella misma exhibió en ese vídeo de Twitter que acabamos de ver, mientras que aseguraba que no iba a dimitir. Así es, ha sido una información que ha sacado en exclusiva esta mañana el Confidencial. Ese acta fue realizada pocas horas antes, según este medio, de que se publicaran por primera vez las supuestas falsificaciones de sus notas. El medio asegura también que al menos 2 de las 3 firmas de las profesoras fueron falsificadas. Y esta mañana el director de su trabajo final de máster, Enrique Álvarez Conde, echaba balones fuera al ser preguntado sobre si Cifuentes había realizado el máster. Decía a los periodistas: pregúntenle directamente a ella. Si no lo veo, no puedo opinar. Pero no creo que es muy grave. Bueno, y Cifuentes ha respondido. Tiempo de ver qué es lo que ha aclarado y cuáles son las incógnitas que ha dejado todavía en el tintero. María, cuéntanos. De momento bastantes, porque Cifuentes ha tenido la oportunidad de explicar su verdad frente a una oposición que dice que había ido con el guión directamente aprendido. Pero siendo claros, durante la primera intervención Cifuentes pues tan solo se ha limitado a sacar uno por uno los documentos que ya difundió en su día en las redes sociales. Luego ha llegado el momento de aclarar alguna de esas incógnitas. La primera, ¿por qué se matriculó fuera del plazo oficial? La fecha límite, como decíamos antes, era el 18 de septiembre, porque las clases empezaban ese día. Pero la matrícula de Cifuentes se hizo el 21 de diciembre. Aquí la explicación. Me preguntan también y me acusan de cómo me pude matricular una vez pasado el plazo. Pues mira, se lo voy a decir muy claramente, señorías, porque lo cierto es que muchas universidades, cuando no se cubren todas las plazas en un curso de posgrado, insisto, es que estamos hablando de un curso de posgrado, es una práctica habitual que se acepten alumnos una vez comenzado el mismo. La segunda de esas incógnitas que nos quedan por resolver: ¿aparecía o no la dirección de la delegación del Gobierno de Madrid en esa matrícula de Cristina Cifuentes? Este ha sido uno de los mayores reproches que le han hecho desde Ciudadanos, pero la presidenta ha querido aclarar dónde estaba, según ella, el error. Yo me matriculo y en la matrícula original, y aquí la tengo, esta es mi matrícula original, la dirección que aparece es la dirección de mi calle, de mi casa, en la calle Malasaña. Esta es la dirección que aparece en mi matrícula original. Mi matrícula original. Ahora uno de los aspectos que más ha indignado a los estudiantes. El máster era presencial. Es más, algunos de los alumnos dicen que ni siquiera había ido a clase, pero ella también tiene explicaciones para esto. En los estudios de posgrado, estos estudios muchas veces, se adaptan precisamente a las posibilidades de horarios de los alumnos que trabajan y que no tienen mucho tiempo. Esto se hace así. En ese momento había esa posibilidad y yo me acogí a ella. Y ahora lo que se está preguntando todo el mundo, el interrogante más difundido también en redes sociales: ¿dónde está el trabajo de fin de máster de Cifuentes? En teoría, la líder del PP tendría que haber entregado 4 copias para su defensa, pero parece que no se quedó con ninguna. Pero aún así dice que ya ha tomado cartas en el asunto. Hay constancia documental también, en este mismo documento, de que mi trabajo de fin de máster fue calificado con un 7,5. Hay constancia documental también de que he autorizado formalmente a la Universidad Rey Juan Carlos para hacer público dicho trabajo, a pesar de su carácter interno. Y vamos ahora con la última aclaración de la presidenta, también relacionada con ese TFM. ¿Cómo es posible que presentara el proyecto el mismo día en el que, según la oposición, tendría que haber estado dirigiendo uno de los mayores dispositivos policiales desde la delegación con el motivo de esa Eurocopa? Pues aquí están sus palabras. Mire, señoría, el día 2 de julio del año 2012 había un dispositivo de seguridad por la celebración de la Eurocopa. Usted
ustedes no saben que esos dispositivos de seguridad no se seguían desde la delegación de la Asamblea, se seguían exclusivamente, no desde la delegación de Gobierno, desde la Jefatura Superior de Policía, señoría? Estas eran sus aclaraciones, María, pero también hay muchas preguntas sin resolver, ¿no? Pues sí, como decíamos, muchísimas incógnitas que aún están en el tintero. Ha dicho que sí hizo y que sí presentó su TFM, pero nada ha dicho sobre ese documento. El documento en el que acredita que el tribunal se examinaba su trabajo era ilegal. ¿Y por qué? Pues porque ninguno de los profesores firmantes era de fuera de la universidad, un mecanismo con el que la Rey Juan Carlos asegura la independencia a los alumnos a la hora de calificarles. Es más, puede incluso que 2 de las 3 firmas hubieran sido falsificadas. Y otra de las incógnitas, Cifuentes hace referencia a un mail que envía el catedrático Pablo Chico de Cámara pidiendo que la nota de una asignatura sea cambiada de no presentado a un aprobado. ¿Pero qué ocurre con el TFM? ¿Por qué no se menciona nada en ese mail si también aparecía no presentado? Pues habrá que esperar a resolver todas estas dudas. Bueno, ha quedado clarísimo. Muchísimas gracias, María. Pues ya les digo que a la oposición no les ha terminado de convencer, ni muchísimo menos. Más bien todo lo contrario, la exposición de Cristina Cifuentes. La acusan de mentir y de corrupción porque aseguran que es un síntoma del ejercicio del poder. La propuesta de creación de una comisión de investigación específica que nos permita lo antes posible saber exactamente qué ha pasado y contar con la versión de las personas que están en la Universidad Rey Juan Carlos y que todavía no sabemos lo que tienen que decir al respecto. Para que la universidad pública aquí, en la Comunidad de Madrid, siga siendo un referente del conocimiento, de la investigación y del esfuerzo y nunca más sea un referente de los chanchullos, de los privilegios y del enchufismo. Para ver lo que ha pasado con el máster fraudulento de la señora Cifuentes, pero no hace falta que la sigamos manteniendo como presidenta. Puede dimitir perfectamente y después investigarla. Usted no puede seguir presidiendo la Comunidad de Madrid. Señora Cifuentes, dimita. Democracias avanzadas, falsear el propio currículum por quienes desempeñan puestos públicos conlleva serias consecuencias. Es el engaño lo que se penaliza. Asuma su responsabilidad con una versión verdadera de lo ocurrido o con las consecuencias de no hacerlo. Bueno, el señor Gabilondo, lo estábamos escuchando, ya ha anunciado su partido, el PSOE, horas después, en una rueda de prensa, una moción de censura contra el gobierno de Cristina Cifuentes. Lo anunciaba en las últimas horas en la Asamblea de Madrid, tras asegurar que Cifuentes ha tenido la oportunidad de explicarse y que no lo ha hecho. Lo que vamos a hacer es presentar ante el Comité Ejecutivo del Partido Socialista de Madrid una propuesta, y esa propuesta es la presentación de una moción de censura en esta comunidad a la presidenta y al gobierno del Partido Popular. Una moción de censura que ya dejaba entrever Pedro Sánchez esta mañana. Y por su parte, la portavoz del Gobierno en el Ayuntamiento, Rita Maestre, echaba balones fuera y decía que la pelota estaba en el tejado de Ciudadanos. ¿Qué acciones va a tomar el partido que la sigue sosteniendo en el Gobierno de la Comunidad de Madrid? Creo que la situación de la presidenta es insostenible, que por supuesto no se han dado pruebas ni remotamente serias de que ese máster se realizó. No parece haber indicios de que esas pruebas vayan a darse hoy en el Pleno Extraordinario y, por tanto, diría que la pelota está en el tejado de Ciudadanos, que es el partido que sigue sosteniendo a una presidenta que ha mentido de forma flagrante. En esta jornada tan importante para el gobierno regional, uno de los tuits más comentados y más polémicos ha sido el de Íñigo Errejón, quien se ha empezado a dar lecciones de ética a Cristina Cifuentes. Errejón, que se encuentra precisamente en Bolivia dando una conferencia sobre populismos. Hay quien cree que su ausencia se debe a que él mismo fue inhabilitado por la Universidad de Málaga tras serle concedida una beca a la que no se presentó durante la duración de la misma. ¿Dónde está Íñigo Errejón? Es la pregunta que hoy muchos se han hecho en la Asamblea de Madrid durante la comparecencia de Cifuentes para aclarar las incógnitas sobre su máster. El futuro candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid estaba a 9.000 kilómetros, en Bolivia, pronunciando una conferencia magistral bajo el título Pueblo y Populismos. La espantada de Errejón podría obedecer a que su presencia en la Cámara madrileña recordaría que él también tiene cosas que ocultar en el ámbito académico. Errejón fue inhabilitado por la Universidad de Málaga para desarrollar nuevos proyectos de investigación debido al fraude que cometió al cobrar una beca de 1.800 euros al mes sin ir a trabajar.
El político de Podemos recibió esta beca en marzo de 2014 para elaborar un estudio sobre la vivienda en Andalucía. El director de este estudio era su compañero de partido y diputado de Podemos por Málaga, Alberto Montero. Paralelamente, Rejón facturó a Podemos 1.008 euros por labores de asesoramiento en febrero de 2014, 1.344 euros por idéntico concepto en marzo y 2.688 euros en mayo de 2014 por sus servicios como director de la campaña de las elecciones europeas. El contrato que había suscrito con la Universidad de Málaga le impedía expresamente desarrollar esta labor remunerada, de forma paralela al cobro de la beca de investigación. Bueno, y no menos polémica está siendo la reacción del Partido Popular en torno a Cristina Cifuentes. Desde el PP esperaban que hoy las explicaciones de la presidenta regional fueran convincentes. Pues bien, como saben ustedes, hoy ocurrió otra polémica, veremos intencionada o no, un descuido o no, y es que el Partido Popular entregaba esta mañana el programa de la Convención Nacional que va a tener lugar este sábado en Sevilla con sorpresas. En él participan, como siempre, todos los presidentes populares, pero sin embargo, en el primer borrador que entregaron parece que se olvidaron de incluir a Cristina Cifuentes. Pocas horas después rectificaban y aseguraban que se trataba de un error de transcripción debido a un cambio de mesa de la presidenta madrileña. La comparecencia de Cristina Cifuentes se produce en el mismo día en el que se ha publicado una encuesta en el periódico español sobre la Comunidad de Madrid. Si hoy se produjeran elecciones en la región, ganaría Ciudadanos a Cristina Cifuentes y podría gobernar en la región pactando con el Partido Popular o incluso con el Partido Socialista, si bien es cierto es que necesitarían del apoyo de otras formaciones. Según esta última encuesta de Sociométrica para el Español, el partido liderado por Ignacio Aguado conseguiría 40 escaños con el 28,6% de la intención de voto. Lo seguiría el Partido Popular con 33 escaños, perdiendo de esta forma con respecto a mayo de 2015, atención, 15 escaños. Con casi el 19% en intención de votos, el Partido Socialista pasaría a una tercera posición. La formación morada, por su parte, se haría con el 16,6% y 23 escaños. Pero ojo, porque si Podemos llega a un acuerdo con Izquierda Unida Verdes en la comunidad, desbancarían al Partido Socialista al sumar 4 escaños más, 30 exactamente. Más asuntos porque la jornada política de hoy también nos ha dejado novedades en torno a Cataluña y el desafío separatista de algunos. El vicepresidente del Parlamento Regional, Josep Costa, y la mujer de Carles Puigdemont, Marcela Topor, han participado en una cena homenaje que se celebró este pasado martes en Alemania, organizada por la Asamblea Nacional Catalana. Y esta misma mañana el expresidente regional ha recibido entre rejas a su mujer, acompañada por el vicepresidente del Parlamento catalán. La mujer del presidente huido no ha querido hacer más declaraciones que mostrar su agradecimiento por todo el apoyo que está recibiendo su marido en las últimas horas. Mientras tanto, el vicepresidente del Parlamento ha justificado su visita al asegurar que es trabajo. Josep Costa ha reafirmado que Puigdemont sigue viéndose a sí mismo como el candidato a la presidencia de una forma fuerte y determinada. Está bien, está fuerte, está determinado, está convencido de que está aquí por una causa política, por una causa que es justa y por cumplir los mandatos democráticos que le ha encomendado el Parlamento de Cataluña. Es el candidato, es el presidente legítimo de Cataluña y es el candidato a la presidencia que querría investir el Parlamento de Cataluña si no hubiera todas las interferencias judiciales y políticas que está sufriendo. No hay ninguna intención de hacer renuncias o de hacer pasos atrás en sus ideas. Y sobre la situación procesal de Carles Puigdemont, sobre su extradición a España, la Audiencia Territorial de Alemania no piensa de momento concretar fecha alguna para trasladar su decisión de si va a permanecer encarcelado y su respuesta ante la orden de extradición de nuestro país. Una de las razones argumentadas por la Fiscalía para que Puigdemont siga en prisión provisional se basa en que continúa habiendo un enorme riesgo de fuga. El líder separatista ha asegurado por su parte que no piensa escaparse de Alemania en el caso de que le dejase en libertad provisional y que enviarle a España sería un auténtico error.
Y de Alemania volvemos a territorio catalán porque a los conocidos como Comités de Defensa de la República les ha salido competencia cívica. Son los GDR, Grupos de Defensa y Resistencia, grupos clandestinos, contrarios a la independencia y que durante horas nocturnas recorren las calles de toda Cataluña para eliminarlas de odio. Batidas en las que se dedican a retirar la propaganda separatista, como pintadas, lazos amarillos o esteladas. Comenzaron a finales del pasado verano y a día de hoy son 10 grupos formados por 40 personas cada uno, de todas las edades. Es una respuesta constitucionalista a los comités de defensa de la República. Por su parte llega Minerva, un nuevo dispositivo de los Mossos d'Esquadra para garantizar, dicen, el orden público. Este operativo ha comenzado hoy mismo para controlar en gran parte los movimientos y violencia de los mal llamados comités de defensa de la República. Y es que el cuerpo autonómico policial contempla que las masas que van a agitar, o que se van a agitar durante este mes de abril, van a participar en numerosas concentraciones y protestas. Un plan que contempla el que ya se activó y lo completa de alguna manera con los atentados del pasado mes de agosto, blindando edificios y demás puntos de interés público, además de la protección correspondiente a diferentes personalidades. Lo dirige el comisario jefe Ferran López y va a durar, de momento, un mes, hasta el próximo 2 de mayo. Más demostraciones de que siguen existiendo agentes de los Mossos d'Esquadra ligados y convencidos de favorecer al separatismo. Prueba de ello es el siguiente vídeo que van a ver. Varios Mossos cortan la carretera que une dos localidades en la provincia de Barcelona para colocar una estelada gigante. ¡Nos da vergüenza! ¡Nos da vergüenza! Cago en la leche. Vaya tela. Bueno, para analizar cuál es la situación que se está viviendo en Cataluña, sobre la tensión en las calles, los mal llamados comités de defensa de la República, tenemos conexión con Sergi Fidalgo, que es el director del catalán.es. Sergi, buenas noches, bona nit. Hola, buenas noches. Bueno, en primer lugar, una curiosidad. ¿Qué está ocurriendo en la Plaza de Cataluña? Que no sé si podemos ver imágenes donde hay una auténtica acampada desde hace varios días, desde hace varias semanas. Estamos viendo imágenes en directo. ¿Cómo es posible que lo que empezó como un aquelarre separatista no se haya actuado y que a día de hoy, no sé si podemos ver un vídeo de un videoaficionado que se mostraba indignado y grababa con sus imágenes y algunos comentarios muy graciosos lo que estaba ocurriendo? ¿Lo podemos ver y escuchar? A ver. Bueno, pues Sergi, ¿qué te parece? ¿Qué está ocurriendo en Plaza Cataluña? Bueno, esto lo denunció Alberto Fernández, el líder del Partido Popular en el Ayuntamiento de Barcelona y hermano del exministro del Interior. Y claro, es lo que en principio parece una aquelarre separatista, como tú has comentado, se está convirtiendo casi en un problema de salud pública. Porque claro, lo que no se puede permitir por la inacción típica que tiene la alcaldesa Colau, que todo lo que le huele a estelada le parece bien, que poco a poco lo que empezó como una cosa de 5, 6, 7 escenas de campaña se está extendiendo en la plaza más importante de Barcelona. Esto es como si en la Puerta del Sol hubiera una acampada permanente desde hace semanas de personas. No es el lugar ni es correcto. Pero el problema que tenemos en Barcelona es este, que aquí ha colado todo lo que sea sociedad civil catalana, todo lo que sean entidades constitucionalistas, todos son pegas, y todo lo que es separatismo, pues Sánchez Castilla y tienen barra libre. Sergi, ¿los CDR te parecen pacíficos y transversales, como dice Pilar Rahola o Terribas? Es que incluso les comparan con Martin Luther King. Primero, CDR no es una palabra que tenemos que evitar, porque eso de Comité de Defensa de la República suena como muy bonito y no. Esta gente son carré borroca, como lo definió Jordi Cañas. Son el equivalente catalán de la Cale Borroca. Por lo tanto, no hablemos de CDRs, porque no son CDRs, no son comités, ni defienden, ni República, ni nada. Son grupos, no voy a decir violentos, porque no todos lo son, pero contienen elementos violentos y que están coartando la libertad de miles y miles de catalanes. Por lo tanto, nada de pacíficos, nada de festivos y, por supuesto, llevarles la contraria, porque me gustaría, por ejemplo, tú pones un comité de estos
y diles que no estás de acuerdo con ellos y que no vas a dejarles hacer lo que ellos están haciendo, que es lo que les dé la gana. Verás entonces como su pacifismo en qué se convierte. Sergi, ¿cómo está la situación ahora en las calles de Barcelona, entre amistades, entre amigos? ¿Está subiendo? ¿Hay un aumento de la escalada? ¿Hay una escalada de tensión, digamos, en las relaciones sociales? ¿O es una impresión que tenemos desde el resto de España? No, a ver, es que la división social, la tensión social no está disminuyendo. Claro, si tú cada día desde TV3 te venden que lo bueno es luchar contra un Estado fascista y opresor que está metiendo en la cárcel a nuestros líderes políticos democráticos, es imposible que la gente como yo, como millones de catalanes, que somos constitucionalistas, que pensamos que España es nuestro referente, nos puedan mirar bien. Porque claro, cada día la propaganda secesionista les vende de que están siendo oprimidos. Y claro, los comités de defensa estos de la República, autodenominados, estos del Carrer Borroca, claro, salen a la calle y se dedican a cortar autopistas, se dedican a cortar calles, se dedican a hacer lo que les dé la gana y son vendidos en los medios como héroes. Por lo tanto, es muy complicado que se baje la tensión social si los elementos más radicales son premiados como héroes y si por otra parte todo lo que se escucha son mensajes de odio y de división. Lo que tiene que hacer Esquerra Republicana, el PDeCAT, es tranquilizarse, intentar volver a la ley, intentar cumplir las normas e intentar calmar un poquito la tensión. Pero es que no puede ser, cada día están echando más leña al fuego. Sergi Fidalgo, gracias por estar en este informativo y muy buenas noches. Buenas noches. Y volvemos a hablar de los Mossos porque gracias a una exclusiva del Mundo hemos conocido que intentaron crear un piso franco en Madrid para espiar a diputados y senadores. Entre los años 2012 y 2014 el Ministerio de Interior detectó al menos hasta 4 movimientos de los agentes y fueron pillados en los alrededores del Congreso y del Senado. Estos Mossos pertenecían a la Unidad Central de Recursos Operativos que constituía el Servicio de Inteligencia de la Policía Autonómica Catalana y que dirigía atención a Artur Mas durante su etapa al frente de la Generalitat. Después de que Interior comenzara a investigar estas visitas, constató que sus prácticas estaban únicamente dirigidas a vigilar a varios políticos. Para analizar esta noticia tenemos conexión con el periodista del Mundo, Esteban Urriztieta, que ya saludamos. Esteban, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, ¿para qué querían los Mossos un piso franco en Madrid? ¿Cuál era, digamos, su objetivo? Bueno, pues para realizar vigilancias a diputados y senadores en la capital de España, nada más y nada menos. Para eso querían instalar una base permanente junto al Senado, para eso hicieron gestiones para alquilar un piso, un inmueble, precisamente junto a la Cámara Alta, con el objetivo de realizar vigilancias constantes y determinar con quién se reunían diputados y senadores en Madrid. Esta operativa fue descubierta por el Ministerio del Interior, por la Policía Nacional, entre los años 2012 y 2014, localizando al menos 4 desplazamientos de unos agentes adscritos a la UCRO, lo que se viene a denominar el Sistema de Inteligencia de la Policía Autonómica Catalana, y eran desplazamientos de 3-4 agentes adscritos a este departamento de la Policía Autonómica Catalana que venían a la capital de España, como digo, para hacer seguimientos a políticos de diferente signo en uno de los cometidos que ahora se ha descubierto que llevaban a cabo los Mossos de Escuadra. Dices que en el artículo que la policía, cuando se percató de los espionajes de los Mossos a políticos en sus reuniones y encuentros, les pidieron explicaciones. ¿Cuál fue su respuesta? Bueno, la policía efectivamente se dio cuenta de estos viajes, de estos extraños desplazamientos periódicos por parte de los Mossos, y la policía pidió explicaciones a los Mossos de Escuadra a ver a qué respondían estos continuos y extraños desplazamientos, y la respuesta que recibieron es que estaban llevando a cabo pesquisas en el marco de investigaciones ya judicializadas y que se negaban, por lo tanto, a facilitar más datos, ¿no? Luego hemos visto, con perspectiva, con el paso de los años y sobre todo con la documentación que ha sido intervenida por la Policía Nacional y que intentó destruir el Cuerpo de Mossos de Escuadra un día antes de la declaración unilateral de independencia, que realmente uno de los cometidos que ha llevado a cabo la Policía Autonómica Catalana durante los últimos años ha sido el espionaje político, ¿no? Así lo demuestran las actas que intentaron destruir en la incineradora, y así lo demuestran estos desplazamientos
desplazamientos a la capital de España, y así lo demuestran los seguimientos que revelamos en El Mundo hace varias semanas al exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, durante el periodo en el que precisamente era el máximo responsable de la seguridad en España. Vehículos de los Mossos d'Esquadra siguieron a Jorge Fernández Díaz cuando aprovechaba en Barcelona para pasear a su perro por la calle, para intentar interceptar sus comunicaciones. Precisamente por esto, la policía mandó una unidad especial desde Madrid a Barcelona para blindar todas las comunicaciones del entonces ministro, dejando constancia y alertando al propio Fernández Díaz de que los Mossos d'Esquadra desde ese momento, es decir, hace ya varios años, estaban dedicados, entre otras cuestiones, al espionaje de partidos rivales y con especial énfasis al Partido Popular. Esteban Orecita, gracias por haber atendido a las cámaras de este informativo y muy buenas noches. Más asuntos. Quiero que escuchemos unas palabras recordarlas al menos, del ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, de este pasado mes de febrero, sobre la inmersión lingüística en Cataluña. Recordemos cómo el gobierno garantizó hace un mes y medio que iba a permitir en el próximo curso escolar que los padres pudieran elegir la lengua vehicular en la que escolarizar a sus hijos en Cataluña con la famosa casilla. Recuerden. Lo que queremos es que ese derecho de los padres de escoger la lengua vehicular de sus hijos se garantice adecuadamente, que es lo que dicen las sentencias del Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior de Justicia. En estos momentos ahí hay un formulario con una preinscripción, queremos que se haga, como digo, de forma no individualizada sino colectiva, y eso es lo que estamos estudiando. En este documento que ven en sus pantallas es donde debería aparecer la opción de la casilla del castellano. El próximo 13 de abril va a arrancar la preinscripción escolar para el próximo curso sin ninguna novedad con respecto al año pasado. El Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña ha publicado la resolución sobre la solicitud de escolarización, con la continuación de que el catalán va a seguir como la lengua vehicular en Cataluña. Se queda en agua de borrajas el plan del Ejecutivo para garantizar al menos que un 25% de las clases se den en castellano. Abrimos página judicial porque los cabecillas de la red Gürtel han pedido al Tribunal Supremo hoy que se anule el caso por las escuchas ilegales a las que fueron sometidos, recuerden, por el juez Baltasar Garzón cuando estaban en prisión provisional. En su intento para quedar libres, retroceden 9 años al atacar las escuchas ilegales que les grabó Garzón. Como saben, ordenó intervenir las conversaciones de los acusados y sus abogados en prisión y, por tanto, fue inhabilitado por ello. Dicen los implicados en la trama que estas grabaciones contaminan la investigación y les perjudican. La inhabilitación a Garzón, ordenada por el alto tribunal, es el clavo ardiendo al que se agarran los cabecillas de la Gürtel. Todo por las escuchas ordenadas por Baltasar Garzón. Ese es el clavo ardiendo al que se agarra la defensa de los acusados en el caso Gürtel. Los cabecillas de la trama han pedido al Supremo que anule el caso por las conversaciones que los abogados de la defensa mantenían con ellos en la cárcel y que fueron grabadas por orden de Garzón. Por esta actuación, el magistrado fue condenado a 11 años de inhabilitación por el alto tribunal por un delito de prevaricación. Ahora el abogado del cabecilla, Francisco Correa, asegura que estas escuchas permitieron a la policía investigadora, a la Fiscalía Anticorrupción y al juez instructor acceder a las estrategias de la defensa. Según Correa, los informes de estos agentes han condicionado la instrucción y muchas imputaciones. La defensa sostiene que esas grabaciones han contaminado toda la investigación, lesionando además el derecho a la defensa y a un proceso justo. Mientras tanto, será el Supremo quien analice esta cuestión y decida si finalmente tumba toda la causa contra Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, alias El Bigotes. Y atención a todos los contribuyentes de nuestro país, hoy se ha abierto la campaña de la renta del año pasado, del 2017. Tienen hasta el 2 de julio para poder presentar su declaración, tanto en las sedes de la agencia tributaria como por internet o por teléfono. Rufino de la Rosa, el director del Departamento de Gestión de la Agencia Tributaria, ha anunciado esta mañana que se van a devolver 9,5 millones de euros, casi 14 millones de contribuyentes. La gran mayoría, el 70% de las declaraciones son declaraciones a devolver.
pero sí es cierto que se reproduce la tendencia que ya vimos en la campaña del año pasado, un aumento de las declaraciones positivas. Pasaremos a tener 5.246.000 declaraciones positivas, con un crecimiento del 8%. Comienza la campaña, como decimos, con muchas novedades, y para conocerlas nos vamos en directo hasta nuestra redacción de informativos. Allí se encuentra Marta García Villanueva. Marta, muy buenas noches. ¿Cuáles son las claves de la campaña de la renta? Buenas noches, así es. Hoy comienza la campaña para la presentación de la Declaración de la Renta 2017 y lo hace con una gran novedad, y es que la agencia tributaria ha diseñado una aplicación que ya cuenta con más de 400.000 descargas. Con ella podremos consultar el borrador de nuestra declaración, confirmarlo e introducir cualquier modificación que consideremos, y es que esta aplicación también tiene acceso a Renta Web, la herramienta online de la agencia tributaria. Además, sigue existiendo la posibilidad de elaborar nuestra declaración telefónicamente gracias al plan Le Llamamos. Un empleado de Hacienda se pondrá en contacto con nosotros para ayudarnos, o incluso podremos acudir presencialmente. Solicitando cita a partir del 8 de mayo se podrán resolver las dudas más complejas en cualquier sede de la agencia. Así que ya saben, tienen hasta el 2 de julio para completar su declaración. Muchísimas gracias, Marta. Y atención al mercado inmobiliario. La vivienda. ¿Qué está ocurriendo en nuestro país? El último informe de la Sociedad de Tasación muestra las fuertes subidas del precio de los hogares, tanto en la compra nueva como también en el alquiler. El coste comenzó a subir hace 3 años, pero se ha disparado enormemente en los últimos meses del año 17. Ha subido el pasado año un 7,6% de media el precio del alquiler, pero en algunos lugares de nuestro país, en algunas ciudades, ha subido más de un 16%. Veamos ya cuánto ha subido el precio medio y por qué, Alba. Así es, Gonzalo, en España nunca ha sido tan caro alquilar una vivienda, y es que los precios no paran de subir. ¿En cuánto se han incrementado en nuestro país? Pues según los últimos datos de la Sociedad de Tasación, el precio medio del alquiler ha subido en un 7,6% en los últimos meses. Pero es que atención, porque hay ciudades en las que este aumento supera ya el 16%, como Sevilla, Tenerife o Valencia. Veamos el precio medio de las grandes urbes. En el centro de Madrid, por ejemplo, 14 euros el metro cuadrado. Supongamos un piso para una persona de 50 metros. El precio de alquiler al mes asciende a los 700 euros. Hagamos el mismo cálculo ahora con Barcelona. 15 euros el metro cuadrado en una vivienda de las mismas dimensiones, 750 euros al mes. Vayamos ahora a los porqués. Se demuestra lo beneficioso que es poner una vivienda en alquiler. ¿Y cuáles son las mejores ciudades para arrendar tu casa? Pues Sevilla, Valencia y Santa Cruz. Y es que cada vez hay más ciudadanos que apuestan por hacerlo e incluso tienen más facilidades para ello. En las zonas especialmente turísticas, el alquiler de una vivienda para visitantes puede salir incluso más rentable. Plataformas como Airbnb se dedican casi en exclusiva a ello, y muy relacionado con el turismo. Otra causa, la gentrificación. Este fenómeno consiste en el desplazamiento de los habitantes que tradicionalmente habían residido en el centro de las ciudades hacia la periferia, como por ejemplo en Madrid, en Malasaña. Analicemos por qué determinados barrios o distritos próximos al corazón de las urbes comienzan a ponerse de moda. Hasta entonces no eran excesivamente caros, pero a raíz de que crece la demanda, el precio del metro cuadrado se dispara. Por tanto, los vecinos que hasta entonces residían allí, de un nivel adquisitivo medio, acaban siendo expulsados hacia la periferia. De esta forma, el centro y sus proximidades acaban siendo coto exclusivo de turistas y de los ciudadanos con mayores rentas. Pero este no es el único factor. El alquiler también se ha disparado porque comprar una casa es casi una quimera. Los precios de las viviendas nuevas subieron en un 4,3% en el último trimestre de 2017. Así, en España, el metro cuadrado sale de media a 1.532 euros. Un ciudadano que quiera adquirir una casa deberá destinar su sueldo íntegro durante, atención, 7 años y medio. Una completa locura. Y ojo, porque ni Madrid ni Cataluña son las comunidades autónomas donde más tiempo deberás ahorrar. Porque, por ejemplo, en Baleares, precisamente en la meca del turismo, se necesita un mínimo de 15 años para lograr una vivienda en propiedad. Gonzalo. Muchísimas gracias, Alba. Y a pesar de estos datos, el nuevo ministro de Economía, Roman Escolano, ha negado que se vaya a producir o que se pueda producir en nuestro país una nueva burbuja inmobiliaria. ¿Algo más? Los precios se están recuperando todavía de una caída muy fuerte en el periodo de la crisis. Y desde luego, examinando cuál está siendo la evolución del sector de la construcción en España,
yo creo que estamos lejos de poder hablar de una burbuja inmobiliaria. El peso de la construcción ha bajado 8 puntos desde el pico antes de la crisis. Debemos hablar más bien de una recuperación del sector, recuperación que es importante para la economía española y para el empleo, pero desde luego yo no utilizaría de ninguna forma la palabra burbuja. Bueno, para analizar el mercado inmobiliario español tenemos conexión con Fernando Encinar, es cofundador de Idealista. Señor Encinar, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, según hemos conocido, el alquiler de la vivienda en España ha subido un 7,6% de media y se sitúa en las cifras más caras de la historia. ¿A qué achacan ustedes esta enorme subida? Bueno, cuando hablamos de alquiler tenemos que hablar de muchas cosas. En primer lugar, de lo que representa ahora el alquiler para el mercado. Estamos en torno del 24-26% del stock comparado con lo que había hace 16-18 años, que era menos del 9%. También ahora hay más personas que viven de alquiler que hace 60 o 70 años. Nos tendríamos que ir a los años 50, cuando en Madrid o Barcelona, por ejemplo, más del 60% de la población vivía de alquiler. ¿Qué es lo que está pasando en estos momentos? Por un lado, muchas de las casas que se alquilaron, es decir, que se firmaron en 2012, 2013 o 2014, en esa época de crisis o de poca visibilidad de la mejora económica, están saliendo ahora al mercado y salen a un entorno completamente distinto. En segundo lugar, los precios que hay hoy en estos momentos en las grandes ciudades como Barcelona, Madrid, Valencia, los archipiélagos, algunas capitales del sur, responden a dos responsables de la subida. Por un lado, la mejora económica. 2018 probablemente sea el cuarto año en que España crecerá por encima del 3%, y la mejora del desempleo. Cada vez hay más empleo, en parte en algunos sitios precario, pero ya se empieza a consolidar empleo de calidad. Es decir, hay más certidumbre económica y sobre todo hay más certidumbre laboral, que está empujando a muchas personas a independizarse, a buscar otra vivienda, a tener una vivienda de alquiler distinta. Es verdad que hay algunas zonas de las capitales en el que el precio está subiendo de manera muy significativa, y en este caso solo responde a la enorme demanda que se está produciendo en unas zonas muy concretas donde la oferta es muy reducida, y al final lo poco que hay tiene tanta demanda, no solamente de los que viven en esas ciudades, sino también los que están llegando en busca de un empleo porque han encontrado un empleo, que hace que los precios suban. ¿Cuáles son las zonas de nuestro país donde más suben los alquileres y cuáles donde más bajan? Bueno, las zonas donde más suben son aquellas donde hay más mercado inmobiliario. Hay que pensar en un Madrid, Valencia, Málaga, los archipiélagos. Barcelona tradicionalmente solía ser una de las zonas donde más subía el precio del alquiler. Desde 2013-14 la subida del precio del alquiler en Barcelona fue muy significativa, pero desde comienzos de 2017 ya el precio del alquiler empezó a moderarse en Barcelona, y después del verano empezó a tener ajustes a la baja, y Barcelona en 2017 junto con Extremadura fueron las dos únicas zonas de España donde el alquiler de hecho bajó un 2,4 en la capital barcelonesa. ¿Hasta qué punto empresas como Airbnb están incluyendo en la subida de los precios de alquiler, haciendo que haya casas que no solo se ofrecen a turistas, hacen que haya menos oferta? Bueno, cuando hablamos del alquiler vacacional o del alquiler turístico y de la influencia que puede tener en los precios del alquiler, es cierto que hay determinadas calles de determinadas ciudades donde el precio afecta. Por ejemplo, si pensamos en el barrio de la Barceloneta en Barcelona, o en Madrid, si pensamos en Lavapiés, o pensamos en Malasaña, o pensamos en la zona de Chueca, la densidad de alquiler turístico en esas áreas muy concretas, que está muy encapsulado, tiene una influencia en esas calles concretas. Pero si tomamos como dato que en 2017 hubo en Airbnb en torno a 6-8.000 viviendas anunciadas permanentemente, frente a las 147.000 que estaban anunciadas durante el mismo año en Madrid, vemos que el alquiler turístico representa menos del 4% de la oferta total de alquiler, y que si tomamos Madrid como ejemplo, hay algunas zonas, algunas calles donde afecta, pero representa poco o nada en la mayoría de los distritos. Pensemos en todos los distritos periféricos de Madrid donde realmente no hay alquiler turístico. En todo caso, parece que en el nuevo plan general de los presupuestos, Montoro ha reducido la posibilidad de desgravarse a los propietarios de alquiler turístico, y yo creo que esta medida, junto con lo que supone la gestión de un alquiler turístico, está haciendo que poco a poco haya cada vez más propietarios que estén pensando o ya están haciendo esa migración de viviendas que estaban en alquiler turístico a viviendas que están en alquiler permanente. Yo creo que a lo largo de este año veremos cómo este mercado se empieza a autorregular y empieza a tener una densidad mucho menor respecto al resto del mercado. Ha quedado clarísimo. Fernando Encinar, gracias por haber atendido a las cámaras este informativo y buenas noches. Más asuntos. Nos vamos a hablar de la visita
de ayer que todavía sigue coleando y dando mucho de qué hablar, esa reunión en la cumbre entre la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y su homóloga en Madrid, Manuela Carmena. Javier Torres, buenas noches. ¿Qué tal, Gonzalo? Alba, buenas noches. Cuéntanos, ¿en qué consistió esa reunión y qué es lo que dijeron? Porque creo que incluso llegó a haber lágrimas. Bueno, la reunión se produjo ayer por la mañana en la presentación de una exposición sobre la defensa de Madrid, la batalla de Madrid durante la Guerra Civil, que comenzó esta batalla en noviembre del año 1936. El encuentro se produjo para hablar, ensalzar a los milicianos y también a los soldados de las brigadas internacionales que defendieron la ciudad, la capital de España, contra las tropas franquistas. En esta exposición, por cierto, no se menciona nada de lo que hicieron los milicianos en la retaguardia, en el Terror Rojo de Madrid. Y lo que sí que dijo la alcaldesa Manuela Carmena, la alcaldesa de Madrid, es que había que poner énfasis en quiénes fueron los rebeldes que se sublevaron contra el Frente Popular. Vamos a ver qué es lo que decía Carmena. Quizás falte decir que Madrid no solamente en ese momento, como decía Ada, estaba manteniendo esa batalla por la democracia contra el fascismo, sino que además estaba manteniendo una batalla por la legalidad, porque a veces se nos olvida quiénes fueron los rebeldes. Que concluyó con aquel mítico meeting multitudinario del presidente Companys, en el que afirmó madrileños, Cataluña os ama, ¿no? Entonces, es también esta memoria la que con mucha emoción quiero recordar hoy aquí. Perdonad, ya sabéis que soy de emoción fácil, pero simplemente decir eso, que ayer como hoy, Barcelona y Cataluña os ama y la lucha por la democracia y contra el fascismo hermana a las ciudades de Barcelona y Madrid. Muchas gracias. Bueno, una muy emocionada Ada Colau citando a Lluís Companys, que por cierto fue ese presidente de la Generalitat de Cataluña que dio un golpe de Estado contra la legalidad republicana y que por ello fue encarcelado en el año 1934 y luego posteriormente puesto en libertad por el Frente Popular en el febrero del 36. Vamos a ver en este vídeo quién fue Lluís Companys, al que tanto cita Ada Colau. ¿Quién fue Lluís Companys, al que tanto cita la izquierda y el independentismo? Presidente de la Generalitat durante la Segunda República, Companys proclama la independencia de Cataluña el 6 de octubre de 1934 dentro de la propia española. Su rebelión es castigada por la justicia republicana, que ordena su entrada en la cárcel del puerto de Santa María. Año y medio después, Companys es liberado gracias a la amnistía decretada por el gobierno del Frente Popular. En febrero de 1939, ante la inminente llegada de las tropas franquistas a Barcelona, Companys huye a Francia. Al año siguiente, con la invasión alemana, la Gestapo entrega al expresidente catalán a la justicia española, que le condena a muerte. Companys es fusilado en la montaña de Montjuïc por adhesión a la rebelión militar. Su fusilamiento lo convertiría para siempre en héroe y mártir para el independentismo catalán. Y para analizar esta reunión de las dos alcaldesas más importantes de nuestro país, tenemos conexión con el historiador Fernando Paz. Fernando, muy buenas noches. Muy buenas noches. Carmena dijo que en 1936 Madrid defendía la legalidad y la democracia al tiempo, que luchó por preservarlas. ¿Crees que es cierto esto que dice y sobre todo a qué se refería exactamente? Bueno, yo creía que la reconciliación entre los españoles consistía en que no volviéramos a resucitar ninguno de los dos bandos, ni se tratara de un juego maniqueo en blanco y negro de que unos eran buenos y otros eran malos. Al parecer esto ha sido ya arrumbado al baúl de los recuerdos, entre otras por estas alcaldesas y por la corrección política imperante. En cuanto a la defensa de la legalidad, bueno, si estuviera un poquito al tanto de las últimas investigaciones, sabría que no es así. Las elecciones de febrero de 1936 fueron un fraude rodeado de violencia en el que se impuso la izquierda por esos dos métodos, por el método del fraude y de la violencia. Por tanto, el gobierno no tenía ninguna legitimidad. Eso lo sabemos hoy y eso se sabía también entonces. Fernando, gracias y muy buenas noches. Y nosotros nos vamos, pero les dejamos como siempre con el tiempo, tiempos modernos. Gracias por nada y a las 10, como siempre, el gato al agua. Hasta mañana.